Ok, vamos a trabajar el tema de desarrollo de rúbricas para evaluar la labor del estudiante. He titulado esta presentación Ejemplos y Contraejemplos porque precisamente les voy a trabajar un contraejemplo para que puedan entender lo que no debemos hacer. Así que comenzamos con los objetivos. Vamos a tratar en estas 2 horas explicar los conceptos de medición y evaluación porque la rúbrica es un instrumento de medición. Como tal, debe cumplir con 2 elementos psicométricos básicos, que es la confiabilidad y la validez de un instrumento. Así que vamos a explicar un poco sobre conceptos de medición y evaluación. Diferenciar entre rúbricas analíticas y holísticas, ya que hay 2 tipos de rúbricas dependiendo del uso que le queramos dar. Vamos a definir lo que es validez y confiabilidad dentro del contexto de la teoría clásica de medición. Cómo formular criterios e indicadores de desempeño para diversos niveles de ejecución en una rúbrica. Y cómo desarrollar criterios e indicadores de desempeño para una rúbrica sobre escritura y pensamiento crítico. Más adelante voy a incorporar algo nuevo en este taller que lo vamos a ver al final, ¿verdad? El marco de referencia para esta presentación está apoyado en revisión de literatura sobre el área de desarrollo de rúbricas y en las teorías psicométricas sobre la construcción de instrumentos. En el caso particular, ¿verdad? Yo dirigí la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil en el recinto por cerca de 9 años, que fue una oficina que se creó para hacer el avalúo de todo el recinto. Y yo tuve el honor de ser el primero en dirigirla. Así que nosotros Mira algo para en ese a ver si momento, puedes estar ahí, que es de rúbrica, que tú usas rúbricas para. Dale, dale. ok, en ese momento había una necesidad en el recinto de desarrollar rúbricas, así que esta experiencia que tengo está relacionada a todo el esfuerzo que hicimos en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje para desarrollar rúbricas en todos los programas académicos del recinto, tanto subgraduados como graduados. Y después yo les voy a llevar a un lugar, a los que son profesores de aquí de Río Piedras, un lugar donde hay un repositorio de rúbricas. Así que está la revisión de literatura y las teorías psicométricas sobre construcción de instrumentos. Nosotros estamos esencialmente involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y las rúbricas en cierta medida son útiles para determinar en qué medida los estudiantes están adquiriendo los aprendizajes que nosotros intentamos que ellos adquieran a la luz de los objetivos que nos proponemos en los cursos. Se entiende por aprendizaje una definición sencilla, es interiorizar un conocimiento en un conjunto de experiencias y conocimientos propios y ser capaces de aplicarlo en un contexto determinado, lo que implica que si no se aplica el conocimiento, ¿verdad? Pues no se adquiere el mismo, se olvida. Lo que nosotros nos memorizamos generalmente se olvida la mayoría de esos, ¿verdad? Conceptos e ideas. Así que cuando somos capaces de aplicarlo es que decimos que hubo aprendizaje. Y la rúbrica quizás el mismo desarrollo de la rúbrica, la misma presentación de la rúbrica a los estudiantes lo convierte en un instrumento de aprendizaje. Nosotros los docentes nos involucramos en un proceso permanente y continuo de recopilación de información y en la medida en que nosotros reflexionamos sobre ese proceso de producción de los aprendizajes, estamos en el proceso de evaluación. O sea que el proceso de evaluación es un proceso continuo que nos lleva a recopilar información y a reflexionar sobre la misma. No es simplemente un proceso para adjudicar una nota, sino que se convierte en un proceso de reflexión esencialmente. Esa recolección y selección de información a través de la interacción con ellos, ¿verdad? Se convierte en el proceso de autoevaluación que el docente tiene que seguir para dirigir su praxis educativa.
En esa interpretación y valoración de los aprendizajes, nosotros usualmente desarrollamos unos criterios para los trabajos, ¿verdad? Para las tareas que le damos a los estudiantes. Y entonces tratamos usualmente de conseguir algún instrumento que sea capaz de recoger eso que nosotros queremos evaluar. Así que regularmente desarrollamos unas actividades de aprendizaje y siempre centradas en los objetivos y en las competencias que queremos desarrollar. Así que en este proceso de evaluar también hay una toma de decisiones que involucra tener claro el plan de acción que le permita al alumno conocer, reforzar y estimular esos aprendizajes. Y es importante que tengamos claro que como parte de ese plan hay que informar al estudiante continuamente sobre nuestro proceso de evaluación. O sea que más allá de presentarles en el prontuario o el sílabo al inicio del semestre, hay que continuamente indicar al estudiante cuando nosotros estamos, ¿verdad? Realizando evaluaciones, indicarle continuamente a nuestros estudiantes qué tipo de evaluación vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay un aspecto ético importante en el proceso de evaluación que se conoce como el proceso de autonomía. Y el proceso de autonomía indica que el estudiante debe estar informado en todo momento cómo va a ser evaluado. Y la rúbrica podría ser una de esas maneras de información. O sea, si usted va a dar una tarea, digamos, procesal de desarrollar una rúbrica, desarrollar una propuesta de investigación, un proyecto, una investigación, ¿verdad? Alguna actividad incluso fuera de la sala de clase, indicarle al estudiante cómo va a ser evaluado. Y la rúbrica podría ser esa herramienta útil para que el estudiante pueda ir reflexionando formativamente de qué es lo que se espera que él desarrolle en ese proyecto. Hay varios tipos de evaluación. Está la evaluación diagnóstica. Este tipo de evaluación incluye observación, entrevistas, estilos de aprendizaje y causas que podrían interferir en el aprendizaje del estudiante. En este tipo de evaluación lo que se trata es de determinar causas en los problemas de aprendizaje. Por lo tanto, quizás el docente en alguna medida pueda detectar algún problema que tiene el estudiante y entonces poder quizás con un equipo especializado y a base de unas pruebas determinar cuál es el problema y por qué el estudiante no puede aprender. Quiere decir que el estudiante usualmente, este tipo de evaluación el docente no la hace, este tipo de evaluación la hacen personas especializadas. Nosotros aquí por lo menos en Río Piedras, recibimos de la oficina de OSEI unos acomodos de los estudiantes que probablemente ese acomodo viene de una evaluación diagnóstica que ese estudiante recibió en algún momento. Se determinó que él tiene algún problema de aprendizaje y entonces se nos informa sobre cuáles son los acomodos que debemos tener para ese estudiante para que tenga éxito en su empresa, ¿verdad? Académica. Así que esa evaluación no la hace el docente. Está la evaluación para la ubicación, que usualmente este tipo de evaluación se hace antes de entrar a un curso, donde en esa evaluación se trata de determinar cuáles son las áreas de necesidad o fortaleza y si existen áreas de necesidad ¿verdad? Se ubica al estudiante en un grupo remedial o si existen áreas de fortaleza, se puede ubicar al estudiante en un programa acelerado. En la universidad, en algunas disciplinas y en algunos departamentos y en algunas facultades, se dan pruebas para la ubicación de los estudiantes, de tal manera que se pueda ubicar estudiantes en una diversidad de cursos o programas remediales. Puedo mencionar en humanidades, en inglés, se da una prueba para ubicar a los estudiantes en unos niveles de, ¿verdad? Honor, intermedio, básico. Para aquellos estudiantes que demuestran áreas de fortaleza, se ubican probablemente en inglés intermedio o inglés de honor, y los que no tienen esas fortalezas y tienen unas áreas de necesidad, pues se ubican a veces en programas remediales. También se hace en matemáticas, en una diversidad de disciplinas.
La evaluación formativa es aquella que se utiliza para determinar si el estudiante está progresando en el logro de los objetivos. Quiere decir que este tipo de evaluación formativa es la que hace el docente cuando a través de una diversidad de actividades recoge información sobre los estudiantes. La misma debe ser, ¿verdad?, una sistemática y está ligada a la instrucción en la sala de clase. Quiere decir que es la que hacemos con una diversidad de estrategias y técnicas y tratar de determinar en qué medida los estudiantes están aprendiendo lo que le estamos enseñando. Porque si no lo están adquiriendo, entonces tomar acción para poder atender esas áreas de necesidad. Así que en términos del proceso de evaluación es el más importante. Esa información que yo voy recopilando, cómo me va a mí ayudando a entender la diversidad de niveles de aprendizaje que hay en esa sala de clase. Y la sumativa, que es la evaluación que se hace al final de un periodo eh, y se utiliza para determinar el logro alcanzado por el estudiante en torno a su aprovechamiento académico, al finalizar, por ejemplo, una unidad de estudio, al finalizar un semestre, un curso o programa con relación a los objetivos previamente establecidos. Quiere decir que esta evaluación sumativa se nutre de toda esa información que se da en la formativa. Esta sumativa, ¿verdad?, recoge todas las evidencias que acumulamos en esa evaluación formativa y constituyen esa evaluación final para adjudicar, por ejemplo, una nota, ya sea a mitad de semestre en la evaluación parcial o al final del semestre en la evaluación final. Quiere decir que para efectos de la docencia, la formativa es la más importante. Nosotros utilizamos una diversidad de maneras, ¿verdad?, de recoger información y actividades que se le da a los estudiantes. Y muchas veces los docentes necesitan desarrollar un instrumento en el cual pueda, de manera formativa, presentar todas esas competencias, todas esas evidencias que, que usted necesita para adjudicar una nota. Así que una rúbrica podría ser ese instrumento de recoger información. Y una de las definiciones de rúbrica es que es una matriz de valoración en la cual se establecen unos criterios amplios y unos indicadores de desempeño particulares y relacionados al criterio a través de una escala que ayuda a determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en tareas específicas. Quiere decir que una matriz es como, ¿verdad?, un modelo de filas y columnas, viene de las matemáticas, un arreglo de filas y columnas donde hay unos criterios amplios, donde hay una escala que se va degradando, ¿verdad? Ya mismo vamos a ver un ejemplo y unos indicadores dentro del criterio y de la escala particular para poder indique, ¿verdad?, qué es lo que se espera que el estudiante adquiera o que el estudiante presente o demuestre para ese criterio en ese nivel de desempeño. Así que eso es lo que es una rúbrica y lógicamente permite obtener una medida aproximada tanto del producto como del proceso, porque se esperaría que se utilice formativamente, ¿verdad?, y usted pueda ver el estudiante desarrollándose en su aprendizaje desde una perspectiva formativa, a través del tiempo, ¿verdad? Digamos que usted va a asignar una propuesta en su curso, porque es un curso de investigación, y usted quiere ver cómo el estudiante va desarrollando ¿verdad?, ese producto que sería la propuesta en un tiempo razonable en el semestre. Así que puede utilizarla en varios momentos en el tiempo, de tal manera que tanto el docente como el estudiante vea su proceso de aprendizaje y desarrollo de la actividad. El diseño de rúbricas para la evaluación estudiantil es un tema crucial en el ámbito de la educación, ya que constituye una herramienta fundamental para medir de manera objetiva y transparente, objetiva en la medida de lo posible, ¿verdad?, y transparente ese desempeño y los aprendizajes de los estudiantes. Así que son herramientas de evaluación que describen los criterios específicos para calificar o evaluar una tarea o competencia, detallando distintos niveles de desempeño esperados.
Las rúbricas tienen una importancia significativa en el proceso educativo por varias razones. Primero, por su claridad. Deben proporcionar a los estudiantes una guía clara sobre lo que se espera de ellos, ayudándoles a entender los objetivos de aprendizaje y cómo sus trabajos serán evaluados. Esto, pues, atiende en cierta medida el principio ético de la autonomía, que es que al estudiante se le proporcione de manera clara cómo va a ser evaluado en esa tarea específica, ¿verdad? Más allá de lo que se le presenta al principio del semestre. En cada momento usted tiene que ser claro con el estudiante de cómo usted va a evaluar esa actividad. No puede ser una sorpresa para el estudiante. Así que en la medida en que el docente comparta su rúbrica con el estudiante, lo está ayudando a reflexionar sobre el proceso de aprender. Otra aspecto importante es la objetividad. Ayudan a minimizar la subjetividad en la evaluación, ofreciendo un marco de referencia común para el evaluador, porque el estudiante sabe cuáles son los criterios específicos y cuáles son los indicadores particulares que él debe cumplir para lograr un nivel óptimo, ¿verdad? Con claridad. Así que es importante que ese instrumento tenga ese elemento de objetividad. Que no sea, pues, que hay una subjetividad en la evaluación. Retroalimentación, facilitar la entrega de retroalimentación constructiva, porque como les dije, usted podría utilizar la misma como un proceso formativo, dándole espacio al estudiante que vaya viendo su propio proceso, ¿verdad? Metacognice sobre su proceso de aprender y que sirva de evaluación, que permitan a los estudiantes autoevaluarse y reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentando la autogestión y la mejora continua, porque el estudiante puede, en el proceso de autoevaluación, ir determinando cuáles son sus áreas de fortaleza y sus áreas de debilidad a través de ese instrumento. Así que mi sugerencia, si usted va a usar una rúbrica, es que la comparta con los estudiantes desde el inicio de la actividad, porque la rúbrica no contiene la respuesta, sino que contiene el proceso. ¿Ok? Así que los componentes, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Los componentes de la rúbrica son criterios, los indicadores de desempeño y los niveles y la escala que usted designe para puntuar, ¿verdad? Para medir ese nivel. Para definir bastante de manera objetiva ese nivel. Los criterios caracterizan la conducta esperada o requerida para completar la tarea. Los indicadores de desempeño indican el grado de competencia que categoriza la ejecución de los estudiantes basados en los criterios. O sea, el indicador de desempeño está basado al criterio y al nivel de ejecución. ¿Verdad? Lo vamos a estar viendo. Es esa intersección entre el criterio y el nivel. Esa celda de la intersección del criterio y el nivel de desempeño. Y del nivel y la escala indica los valores o puntuaciones para cuantificar la ejecución de los estudiantes y para facilitar una medición más precisa y objetiva. Esta sería, por ejemplo, esto vamos a tener aquí el ejemplo de un este sería un contraejemplo. Les voy a dar el contexto de esta rúbrica. Esta rúbrica, cuando yo tuve la oportunidad de dirigir la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, que se les pidió a los programas que desarrollaran rúbricas. En aquel tiempo, estamos hablando en el 2005 por ahí, cuando se crea la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, no había mucho conocimiento entre los docentes sobre el desarrollo de una rúbrica. Prácticamente era un campo más relacionado con los docentes que estaban en educación, en las facultades de educación, pero no era conocimiento general el concepto de rúbrica. Por lo tanto, se le pidió a los distintos programas del recinto, en este caso estamos hablando tanto subgraduados como graduados, que desarrollaran rúbricas para evidenciar el aprendizaje de los estudiantes en 12 dominios del aprendizaje que se habían identificado en ese momento en el perfil del egresado.
Se les llama dominios del aprendizaje. Y algunos eran, por ejemplo, investigación y creación, comunicación efectiva, pensamiento crítico, pensamiento lógico-matemático. Esos eran algunos de los dominios del recinto que se tienen que evidenciar. Pues muchos a los docentes se les pidió que hicieran rúbricas, desarrollaran rúbricas ¿verdad? En sus departamentos, en sus programas, dependiendo de las actividades que iban a generar para recoger información sobre los estudiantes. Y esta que está aquí es una rúbrica inicial que desarrollaron unos profesores para medir una presentación oral. Y solamente voy a trabajar algunos de los criterios. Piensa que los criterios que ellos querían evidenciar, entre otros, está el criterio de volumen, el de oraciones completas, si ¿verdad? El estudiante al hacer la presentación utiliza oraciones completas, seguimiento del tema durante la presentación oral y comprensión del tema. ¿Qué pasa? Que se les dijo a los profesores, traten en cierta medida de operacionalizar en el indicador, traten de operacionalizar para usted poder hacer una degradación entre esos niveles de ejecución. En este caso, los niveles de ejecución se consideraron cuantitativos, no se utilizaron denominaciones cualitativas, ¿verdad? Simplemente 4, 3, 2, 1, donde 4 es el nivel más alto, se le adjudicaría a un estudiante 4 en el criterio de volumen, si ¿verdad? Está de acuerdo a los indicadores, 3 en volumen, si el estudiante atiende, ¿verdad? Solamente esa especificidad en los indicadores y así sucesivamente. Pues miren cómo este grupo de profesores conceptualizó y operacionalizó esos indicadores. Dice, en número 4 en volumen, el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. Ahí hay una imprecisión bastante grande, ¿verdad? Que ya mismo les voy a decir. Es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 90% del tiempo. Para número 3, el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 80% del tiempo. Sería un 2. El volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. Bueno, mi pregunta al colega en ese momento es, ¿cómo usted va a medir el volumen? Usted tiene un instrumento que mida decibeles, ¿verdad? Además que debe tener también un reloj para medir el tiempo en que se escucha alto, en que no se escucha alto. O sea, hay una imprecisión porque ¿qué es alto? ¿Verdad? ¿Qué es alto? ¿Cómo él sabe que todo el mundo escuchó a través de toda la presentación? ¿Cómo él sabe que al menos el 90% del tiempo fue que fue escuchado? Así que hay una imprecisión por esto es un contraejemplo, ¿verdad? Ellos trataron de adjudicarlo de 90 y 80% como una manera en que pudieran operacionalizar esos indicadores. El de oraciones completas habla con oraciones completas el 99 al 100%, ¿verdad? Que siempre lo categorizaron como siempre, tenía que ser de 99 al 100%. Habla utilizando oraciones completas la mayor parte del tiempo, entre un 80 y 98. Así que, en cierta medida, pues usted tiene que saber que es una oración cuando el estudiante hizo la oración completa, cuando no. Como que no me cuadra, ¿verdad? El que yo, evaluador, tenga la habilidad de saber cuando un estudiante en una presentación oral puso un punto, porque yo leyendo sé dónde hay un punto, hay una oración y termina, pero no necesariamente al alguien hablar. O sea que yo pienso, ¿dónde está ese punto, verdad, imaginario? Para yo hablar de que hubo oraciones completas en 90% o el 99% o el 100%. Así que hay una imprecisión ahí, por eso esto es un contraejemplo. Pero fue una de las primeras rúbricas que recibimos, ¿verdad? Seguimiento del tema, se mantiene en el tema todo el tiempo. O sea que todo el tiempo estuvo en el tema, no, ¿verdad? No divagó.
Se mantiene en el tema la mayor parte del tiempo, que se desea de 99 a 100. Difícil poder manejar eso, ¿verdad? Se mantiene en el tema algunas veces y eso es entre 89 y 75. Fue difícil identificar cuál fue el tema, ¿verdad? Realmente la única que yo podría categorizar es esta. Mire, el estudiante nunca trabajó en el tema, ¿verdad? Divagó todo el tiempo. Es la única que yo podría, porque las demás tienen que ver con una cuantificación que es difícil uno imaginarse cómo lo va a hacer. La comprensión. El estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. Quiere decir que se tiene que dar un espacio en esa presentación para que los estudiantes pregunten y evaluar si la persona que está dando la presentación pudo contestar con precisión. El estudiante puede con precisión contestar la mayoría de las preguntas planteadas. Casi todas las preguntas, casi todas las preguntas, ¿verdad? Y la mayoría para mí es lo mismo, ¿verdad? Entre la 4 y el 3. Yo no le veo diferencia a casi todas y la mayoría. Así que hay una imprecisión ahí también cualitativa en esas dos niveles. El estudiante puede con precisión contestar pocas preguntas planteadas. Pues el estudiante no puede contestar las preguntas planteadas. Esa quizás es la más clara para mí. Quiere decir que, fíjense cómo esto, aunque la persona hizo el intento de operacionalizar cuantitativamente los indicadores, se hace difícil uno utilizar esta rúbrica. Y pensar que esta rúbrica podría ser utilizada por varios profesores digamos, en el programa, porque la actividad usualmente que se desarrollaba en algunos de los programas iba a ser la misma en todos los cursos de ese programa. Digamos que era un curso en aquel tiempo en la Escuela de Comunicaciones, pues a lo mejor los profesores de comunicación iban a utilizar esa actividad en una diversidad de cursos, iban a usar la misma rúbrica para que diversos profesores evaluaran a los estudiantes. Podríamos pensar que dependiendo del profesor iba a haber una diversidad de adjudicación de puntaje en esos criterios al estudiante. Por lo tanto, iba a haber mucha variabilidad en la manera en que cada cual usaba esta rúbrica y por lo tanto no iba a tener confiabilidad la misma, ¿verdad? O sea, aquí hay un problema de confiabilidad del uso del instrumento. Esta sería un contraejemplo, ¿verdad? Y esto básicamente es ampliado cada uno de los criterios. ¿Okay? Esta no sería el mejor ejemplo de una buena rúbrica, ¿verdad? Esta, por otro lado, fíjense la diferencia en esta. Esta tiene cada criterio, tiene niveles de ejecución y los indicadores particulares de ese nivel. Esta, por otro lado, es diferente porque tiene 3 niveles y tiene todo, ¿verdad? Toda la explicación en esa celda. El nivel 3, por ejemplo, dice, aparece el título de la presentación y el nombre de los autores. Estas fueron rúbricas iniciales aquí en el recinto, por eso se las traigo. El título atrae la atención del espectador. Las diapositivas presentan menos texto que imagen. En las diapositivas que presentan texto predominan frases con una longitud no superior a 2 líneas. Utiliza un vocabulario llano, simple y preciso. El texto es legible y no presenta ninguna falta de ortografía. Aquí en este caso, ellos hicieron esta rúbrica con 3 niveles, nivel 3, nivel 2, nivel 1, y aquí escribieron qué se supone que haga el estudiante para tener nivel 3, digamos, en una presentación, a lo mejor en PowerPoint, ¿verdad? En aquel momento. Bueno, porque habla de diapositivas y etcétera. Pues vamos a ver la nivel 2. Aparece el título o el nombre de los autores. El título no atrae la atención, pero informa de manera eficaz el contenido de la presentación. Las diapositivas presentan más texto que imágenes. Se encuentran tanto frases cortas como largas, sin justificación, sin ninguna justificación. A veces utiliza palabras complejas o de significado pobre. Las faltas de ortografía son solo de tildes. Fíjense que
el título va a traer, de acuerdo al nivel 3, va a traer la atención del espectador. Quiere decir que va a haber un profesor evaluando a ese estudiante que está haciendo una presentación, pero el título debe ser, ¿verdad? Debe atraer la atención del espectador. Yo no veo la manera en que el docente que iba a usar esta rúbrica pudiera atender ese elemento, ¿verdad? De atención, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Qué tenía que hacer el espectador? Asombrarse, cómo yo iba a medir eso, ¿verdad? ¿Cómo yo iba a adjudicarle un 3 a un estudiante si, por ejemplo, yo estoy evaluando y digamos yo estoy en la parte de atrás del lugar y yo no ver y yo no poder determinar cómo eso atrajo al espectador, ¿verdad? Así que me parece un poco impreciso eso, eh, porque está atendiendo ¿verdad? A la luz del espectador. Así que no veo cómo el docente puede evaluar a un estudiante de esa manera. ¿Ok? Y no les voy a traer, ¿verdad? Las otras porque me parece que es un poco difícil uno poder atender adecuadamente la evaluación a la luz de esa descripción. ¿Ok? Eh, Así que este es otro ejemplo de otro tipo de rúbrica. Vamos a ver ahora qué pasa. El diseño de rúbricas efectivas implica considerar varios principios fundamentales que probablemente no fueron considerados de manera clara en esas primeras versiones que hicieron muchos docentes y se les da crédito, ¿verdad? Porque intentaron en cierta medida, con desconocimiento de los procesos, de crear unos instrumentos iniciales. No es que vamos a descartarlos por completo, pero vamos a ver cómo puede ese instrumento evolucionar a un instrumento mucho más manejable. Lo primero es la claridad en los criterios. Los criterios de evaluación deben ser claros, específicos y comprensibles para los estudiantes. O sea, porque esa es la competencia o la destreza que usted quiere que se evidencie en esa tarea que usted le va a dar. Deben reflejar directamente los objetivos del aprendizaje del curso o actividad. Cuando se le va a dar a los estudiantes un- una actividad, uno debe indicarle a los estudiantes cuál es el objetivo, para qué se va a usar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo espero que ellos demuestren en la misma? Y esos deben ser los criterios. La claridad en los criterios viene de esa congruencia entre los objetivos de aprendizaje y la actividad. La diversidad de niveles de pensamiento. Es importante establecer diferentes niveles de desempeño. Por ejemplo, insuficiente, suficiente, bueno, excelente. ¿Cómo usted cualitativamente los denomina? ¿Verdad? Que esos mismos niveles describan con precisión esas variaciones en la calidad del trabajo. Que usted pueda decir, voy a distinguir un trabajo sobresaliente de uno bueno, de uno regular, ¿verdad? O un trabajo excelente de uno bueno, de uno regular. ¿Cómo usted lo sabe, verdad? Así que usted tiene que establecer unos niveles de desempeño que se degraden ellos mismos. Y entonces las descripciones específicas, que es que cada nivel de desempeño debe acompañarse de una descripción detallada que ejemplifica las características del trabajo en ese nivel, que es lo que yo considero un trabajo de excelencia, por ejemplo, en el diseño de una propuesta de investigación, en términos de la metodología, ¿verdad? En términos de la definición ¿verdad? El problema, ¿cuál es el problema a investigar? En términos de las referencias que se van a citar en esa propuesta, en términos de la teoría que guía esa metodología, ¿verdad? O que me ayudan a contestar las preguntas. Así que tiene que haber una búsqueda amplia sobre esos criterios para uno poder entonces describir para cada nivel cuáles son ¿verdad? Esos indicadores. Eh, Así que cada nivel de desempeño debe acompañarse de una descripción detallada que ejemplifica las características del trabajo en ese nivel. Y el concepto de consistencia y equidad es que la rúbrica debe aplicarse de manera consistente entre todos los estudiantes, asegurando una evaluación equitativa. Para eso es la rúbrica, para uno poder evaluar ese producto, ¿verdad? De una manera equitativa, ¿ok? Sin preferencias hacia nadie. Entonces, aquí tenemos dos tipos de rúbricas. La rúbrica analítica, que fue el primer ejemplo que les di,
y la rúbrica holística, que fue el segundo, ¿verdad? La rúbrica analítica evalúa inicialmente y por separado esas diferentes partes del producto o desempeño y luego se suman esas puntuaciones para obtener una calificación total. Quiere decir que la rúbrica analítica tiene una diversidad de criterios y una diversidad de niveles y entonces la especificidad de cada indicador con relación al criterio y al nivel. Y la rúbrica holística, por otro lado, evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. No tiene criterios, sino que lo que tiene son niveles de, ¿verdad? Niveles de ejecución, como fue la segunda rúbrica. Las rúbricas analíticas se prefieren cuando se requiere un proceso de respuesta enfocada. Por ejemplo, cuando usted va a evaluar una propuesta y usted va a considerar 7, 8 criterios que usted quiere que se den en esa, ¿verdad? Actividad de acuerdo a lo que usted le ha enseñado a los estudiantes que necesita que se evidencie en ese proyecto de desarrollo de una propuesta. Así que si usted quiere ver el proceso de desarrollo de esa propuesta en unos momentos particulares, usted debe desarrollar una rúbrica analítica, porque evalúan individualmente diferentes habilidades o características que requieren que se examine ese producto varias veces. O sea, en evaluación formativa, usted quiere que el estudiante al final se vea cómo estaba al inicio, cómo estaba a la mitad y cómo estaba al final. De tal manera que vea su evolución en términos del aprendizaje con relación a esa tarea. Pues la rúbrica analítica es la que se debe usar. Los estudiantes reciben retrocomunicación en cada uno de los criterios y se puede crear un perfil de esas fortalezas y retos específicos de cada estudiante. Y se puede también, cuando usted trabaja con el grupo, crear ese perfil del grupo. ¿Cuáles son las áreas que hay más fortaleza? ¿Cuáles son las áreas que hay más necesidad en esa tarea? Y usted puede entonces atemperar su enseñanza a la luz de ese perfil para atender aquellos rezagos o aquellos retos que hayan tenido los estudiantes. Por eso es que las matrices de valoración analítica promueven una valoración formativa, porque la evaluación formativa requiere que el docente se autoevalúe constantemente y vea cuáles son las áreas de fortaleza y necesidad de los estudiantes para ir atemperando su enseñanza a la luz de esas áreas de necesidad, para poder reenseñar unas áreas que quizás el estudiante no domina bien. Y el estudiante mismo puede autodirigirse en su proceso de enseñanza desde el punto de vista metacognitivo. Así que la rúbrica analítica permite ese proceso metacognitivo. Este sería el formato de una rúbrica analítica. En el lado izquierdo tenemos la columna de los criterios, ¿verdad? Que se identifican esos criterios de ejecución dependiendo de la actividad, los niveles de ejecución o desempeño, en este caso cuantitativos, ¿verdad? 4, 3, 2, 1, y entonces los indicadores de desempeño para esa intersección entre cada criterio y nivel de ejecución, bien definidos y operacionalizados, que se vea esa degradación en la elaboración de la rúbrica. Y eso es un poco difícil y lo vamos a estar viendo hoy. ¿Y cómo podríamos atender esto, verdad? Por otro lado, las rúbricas holísticas se utilizan para evaluar de manera rápida, usualmente cuando la evaluación es sumativa, cuando es al final, ¿verdad? Vamos a evaluar ese producto final, no el producto en el proceso. Para el producto en el proceso se usa la analítica. Así que en este tipo de valoración no se promueve, no se provee tampoco, ¿verdad? Mucha retrocomunicación al estudiante porque es una evaluación final y probablemente esa sea la más adecuada. Pero tienen que, en cierta medida, contener lo esencial para poder hacer la degradación en los niveles. Y esta sería aquella que les enseñé sobre la presentación oral también. Este sería el esquema. ¿Cuál de los dos tipos de rúbrica es mejor? Bueno, ningún tipo de rúbrica es mejor que el otro. Ambas tienen su lugar en el avalúo. Dependiendo
de lo siguiente, del tipo de trabajo, proyecto asignado. Si es un trabajo formativo, pues se requiere que sea analítica, se sugiere que sea analítica. Si es un trabajo final, pues probablemente usemos la rúbrica holística. También del tipo de retrocomunicación que queremos brindar al estudiante, porque si yo quiero que el estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje, se debe recomendar que se utilice una rúbrica analítica, ¿verdad? Bien. Vamos a ver algunos pasos en la elaboración de una rúbrica. Primero, delimitar el propósito de la rúbrica. ¿Para qué la quiero? ¿Verdad? Para evaluar formativamente, para evaluar sumativamente. Esto me ayuda a seleccionar el tipo de rúbrica apropiado, saber cuál es la delimitación de la misma. Determinar si la voy a adoptar, si la voy a adaptar o la voy a construir. Muchas veces, y eso nos pasó mucho a nosotros al inicio, cuando nosotros estábamos en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, tratando de seleccionar rúbricas para ser utilizadas aquí en el recinto, buscamos muchos modelos en distintas universidades fuera de Puerto Rico. Y nosotros veíamos ¿verdad? En algunas de las universidades que llevaban ya el assessment, llevaban varios años en el mismo y habían creado una oficina de evaluación del aprendizaje, pues recurríamos a ver si encontrábamos rúbricas que nos pudieran ayudar para atender algunos de esos 12 dominios del aprendizaje que se habían ¿verdad? Establecido en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, para medir el aprovechamiento de los estudiantes y evidenciar el mismo. Pues encontramos muchas veces rúbricas muy buenas en otras universidades. Eh, Así que nosotros muchas veces íbamos a adoptar algunas, en otros casos íbamos a adaptar y en otros momentos tuvimos que desarrollar nuestra propia rúbrica. Cuando, por ejemplo, adoptamos o adaptamos, nos comunicábamos con esa institución y le indicábamos que habíamos visto una rúbrica muy útil para nosotros, que si ellos nos permitían utilizarla, ¿verdad? En muchos de los casos, sí, ellos no, la mayoría de los casos nos daban la autorización y nosotros lo que hacíamos era que la adaptábamos, porque era buena, pero nosotros queríamos que tuviera unas particularidades y entonces la adaptábamos. Pues muchas veces en estas universidades fuera de Puerto Rico nos decían, si la van a adaptar, por favor, comuníquense con nosotros para que nosotros queremos ver qué ustedes hicieron, porque a lo mejor esa adaptación nos ayuda a nosotros a mejorar la nuestra, ¿verdad? Así que había una especie de convenio, pero nunca adoptamos o adaptamos rúbricas que no tuviéramos la autorización, ¿verdad? Y se indicaba en la misma que esa rúbrica fue adaptada de la rúbrica de tal universidad, ¿ok? Se le daba el crédito a esa institución, nunca, ¿verdad? Porque de otro lado sería plagio, ¿no? Entonces, otra manera si no iba a construir una rúbrica, había que revisar la literatura para definir esos constructos o esos criterios amplios, ¿verdad? De ejecución. Así que muchas veces íbamos y buscábamos, revisábamos. Por ejemplo, lo hicimos para la rúbrica de pensamiento crítico aquí en el recinto. Se hizo una revisión extensa de literatura para la de aspectos éticos también, y seleccionamos o creamos escalas. De hecho, después le voy a decir cómo la institución logró un consenso en la creación de las escalas aquí. Delimitamos los criterios y redactamos los indicadores de ejecución y la utilizamos y la revisábamos. Se utilizaba muchas veces, había veces en programas, se le decía, mire, utilicen esta rúbrica, revísenla, den sugerencias de cómo la mejorarían, porque no es lo mismo el diseño ¿verdad? Que la aplicación. Muchas veces el diseño se ve bien, pero la manera en que se aplica es lo que es difícil, como el contraejemplo que yo les di. Así que en cierta medida había que un poco diseñarla, pero empezar a ajustar, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando yo la usaba? Y cuáles eran las experiencias que tenían los docentes, sobre todo cuando en un programa la iban a utilizar diversos docentes, pues había que, en cierta medida, pues había que hacer unos ajustes para calibrar a esos usuarios.
calibrar, como cuando usted calibra un instrumento, ¿verdad? Que tiene que asegurarse que está calibrado para poder obtener una medición lo más acertada posible. Así que fueron unos procesos de revisión, ¿verdad? Interesantísimos que se dio. Utilizamos mucho el Estudios Generales, fue uno de las facultades que más nosotros impactamos y donde experimentamos la calibración de, de jueces, ¿verdad? Porque en Estudios Generales, como los estudiantes, todos los estudiantes de nuevo ingreso toman, digamos, inglés, español, ciencias sociales. En Estudios Generales, pues teníamos un grupo amplio de estudiantes que estaban, ¿verdad? Entraban a los cursos de inglés y nosotros queríamos medir comunicación efectiva en español e inglés, pues utilizábamos a los profesores de Estudios Generales y nos reuníamos con ellos, departamento de inglés, vamos a utilizar esta rúbrica, vamos a hacer una actividad entre todos los profesores para redactar un ensayo. Vamos a seguir esta rúbrica, vamos a utilizarla, pues dábamos talleres de cómo calibrarse, ¿verdad? En la adjudicación de puntaje. Fue una experiencia muy buena, ¿verdad? Que se utilizó y esas rúbricas ahora mismo están accesibles en el recinto. Como les dije, usted tiene que determinar si la va a adoptar, si la va a adaptar o si la va a construir. Si usualmente el proceso de adoptarla es que hay alguna rúbrica ya creada y se va a utilizar tal y como se usó. Si le va a utilizar tal y como se usó, tiene que pedir autorización y tiene que incluir de dónde, ¿verdad? De dónde fue que usted la obtuvo. Si la va a adaptar, esta es una rúbrica que ya existe y usted le va a hacer unos cambios dependiendo del contexto de la actividad y usted quiere hacer algunos cambios, tiene también que pedir autorización y darle crédito a la institución. Y si la va a construir, pues es tu rúbrica, como muchas, ¿verdad? Aquí en el recinto, aquí usted va a desarrollar y redactar los criterios indicadores particulares a su tarea, porque es una tarea que quizás es única en su curso. Pues usted se da crédito a usted mismo, ¿verdad? Dice que esta rúbrica fue desarrollada por tal o cual. Tiene que también entonces darse crédito, de tal manera que si usted la sube a una plataforma, aparezca su nombre ahí. Otro issue aquí, ¿verdad? Este aspecto es identificar o crear la escala que será utilizada. En la búsqueda de literatura que hicimos en aquel momento, pues estos son algunos de los niveles y la manera en que los operacionalizaron ¿verdad? Los clasificaron. Vimos algunas, no necesariamente estoy de acuerdo con ellos, ¿verdad? En algunos niveles decía en desarrollo, aceptable ejemplar, que quiere decir que la gradación era en desarrollos iniciados, aceptable pues en un nivel más alto y ejemplares en nivel más alto, ¿verdad? No aceptable, competente, logrado, eran otras clasificaciones que vimos. En 4 niveles vimos algunos que se usaban mucho, iniciado en desarrollo satisfactorio excelente, no aceptable marginal, cumple las expectativas, excede a las expectativas, de 5 niveles, deficiente, iniciado, aceptable, excede las expectativas, excelente, ¿verdad? No veo la diferencia entre excede las expectativas y excelente, porque para mí si excede las expectativas, excelente. De 6 niveles, no satisfactorio, poco satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio, bueno y excelente. Esta rúbrica es la que utiliza College Board. College Board utiliza una rúbrica de 6 niveles. Al tratar de tomar las determinaciones de cuántos niveles usar, porque había mucha literatura que decía que cuando se utilizaban niveles impares, digamos 3 o 5, lo usual era irse a los medios, ¿verdad? Irse a los medios y no producía mucha variabilidad en la medición. Y como esto es una escala de medición, pues al no haber mucha variabilidad, pues no, lógicamente cuando usted hace análisis de confiabilidad, pues no eran muy confiables el instrumento, porque hay que hacer análisis de confiabilidad con todas estas
administraciones y uso de la rúbrica aquí en el recinto, se llevó a cabo un proceso no solo de validación, sino también de determinar la confiabilidad de los instrumentos, porque las agencias acreditadoras piden toda esa evidencia. Así que tratamos entonces empezamos a ver que si la usábamos de 5 niveles, las personas siempre se iban al medio y no había mucha variabilidad y eso afectaba el índice de confiabilidad alfa de Cronbach en los instrumentos porque necesitamos variabilidad, pues decidimos hacer consulta y esta consideración es muy importante que la Junta de Directores de la Asociación Americana de Colegios y Universidades sugiere 4 niveles. Así que entonces ¿verdad? Decidimos en el recinto utilizar 4 niveles de, ¿verdad? De medición. Al inicio, pues se utilizó 1, 2, 3, 4 aquí en el recinto, pero en aquel tiempo los profesores trabajaban sus rúbricas en unas hojas de Excel que se le enviaban a los programas y cuando estaban evaluando, ¿verdad? Para adjudicarle 1, 2, 3, 4 a los estudiantes, algunos profesores utilizaban 3.5, 2.8, 2.6, 3.2, utilizaban, ¿verdad? Decimales en su adjudicación de puntos. Entonces, cuando uno lo hablaba con ellos, decían, bueno, lo que pasa es que realmente no era 4, estaba más cerca de 3, por lo tanto le di 3.2 o 3.3, o le di 3.5 porque no llegaba a 4. Así que como entonces era un poco arbitrario la adjudicación de puntos y también esa arbitrariedad afectaría el cálculo de la consistencia interna de los instrumentos y era ¿verdad? Inapropiado utilizar esa información, pues se sugirió entonces doble codificación. Quiere decir que en esos 4 niveles que ustedes van a ver en las rubricas que hay en la UPR ahora, es 1, 2 para el nivel más bajo, 3, 4 para el nivel, ¿verdad? Segundo nivel. 5, 6, 7, 8. Y sí que el nivel más alto, 7, 8. O sea, o le adjudicas 7 o le adjudicas 8. Pero no le puedes adjudicar ya 7.5 o 6.5 o 3.2, sino que entonces el docente decide, bueno, realmente no es lo más alto, así que le voy a dar un 7. Está en el cuarto nivel, pero en lugar de darle 8, le voy a dar 7. Y eso sí se puede hacer ahora. Así que hubo que llegar a unos entendidos con los docentes para poder atender esa diversidad de formas de adjudicar puntos. Que ustedes saben que lo que es excelente para un docente no necesariamente lo es para otro. Entonces, para atender un poco esa diversidad y que el docente estuviera contento, ¿verdad? Y de acuerdo, pues entonces se trabajó la doble codificación. Y esa es la que existe ahora mismo en la plataforma OLAS que es la que se utiliza aquí en el recinto de Río Piedra. Y más adelante yo les voy a llevar para que vean algo en la plataforma, si es que está activa ahora mismo, ¿verdad? Eh, ok, ¿cómo desarrollar una rúbrica analítica? Déjenme ver si para ahí es que voy. Sí, ¿cómo desarrollar una rúbrica analítica? Primero, establezca con claridad dentro de la actividad qué es lo que usted va a evaluar, qué es lo que yo voy a evaluar, porque eso es lo que me va a llevar a mí a determinar los criterios. Busca un buen modelo, identifica las características que definen un buen trabajo. Describa lo más claramente posible los criterios de desempeño específicos que va a utilizar para llevar a cabo la evaluación de esas áreas. Y esto deben estar alineados con los objetivos del curso porque eso es lo que le da la validez de contenido al instrumento. El instrumento tiene que medir lo que se supone que se mida y eso está centrado en los objetivos, en las competencias que usted quiera atender en esa actividad. Así que eso es lo que le da esa validez al instrumento. Recuerden que el instrumento tiene que ser válido y confiable. Establezca los indicadores de desempeño que puede alcanzar el estudiante, donde se le añade usualmente una escala numérica. Revise lo que ha plasmado en la matriz de valoración para asegurarse que no le falta nada, porque eso atiende también el concepto de validez. Ahí está contenido todo lo que usted quiere evaluar.
practica la administración de la matriz valorativa para desarrollar consistencia en la evaluación. O sea, que a un trabajo que tiene un nivel de ejecución se le asigne siempre la misma puntuación, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la consistencia interna del instrumento, en otras palabras, con la confiabilidad que se puede calcular una vez se administre a todos los estudiantes y se analice. Hay otros instrumentos de medición que son escalas de valoración y hojas de cotejo que mucha gente las confunde con rúbricas, pero no son rúbricas, ¿verdad? Esta sería, por ejemplo, una escala de valoración. Fíjense que aquí, en esta, yo tengo unos criterios a evaluar de una actividad y unos niveles de ejecución, pero simplemente coloco una X en las mismas y no hay ningún indicador que me diga por qué le adjudiqué 4, por qué le adjudiqué 3, ¿verdad? Hay un poco de subjetividad en la adjudicación aquí de esa X. Así que en este caso hay 3 satisfactorios y 2 excelentes en esos 5, pero no hay una claridad de por qué hay 3 y 4 ahí. Así que esto simplemente es una escala de valoración, pero no es una rúbrica. Algo que se puede utilizar para aclarar un poco es añadirle una columna que diga observaciones, ¿verdad? O comentarios de que quizás un poco ahí se diga por qué se le adjudicó excelente y no satisfactorio, o por qué se le adjudicó satisfactorio y no excelente o en progreso. Así que esto no es una rúbrica, se llama escala de valoración. Y la hoja de cotejo, que no sé por qué no está, ¿verdad? Pero la hoja de cotejo es simplemente para determinar si se observa o no se observa una conducta. Parece que le di delete en algún momento. Vamos a ver ahora las características de un instrumento de medición. Como la rúbrica es un instrumento de medición, debe presentar 2 características psicométricas importantes: la validez y la confiabilidad. La validez, en cierta medida, es el grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir. Existen varias fuentes de evidencia sobre la validez de los resultados de un instrumento. En este caso, recuerden que lo que estamos mencionando es que si usted va a medir, usted va a utilizar un instrumento para evaluar a un estudiante en una propuesta de investigación, pues debe estar centrada en los objetivos de enseñanza de su curso y en cuáles son los elementos que usted entiende que son adecuados en esa propuesta, ¿verdad? En esa propuesta, que usualmente se haya una definición del problema, que hay si hay que formular hipótesis, si son preguntas de investigación, si, por ejemplo, la revisión de literatura, la metodología, qué elementos debe tener ese trabajo relacionado a sus objetivos, a las competencias que un estudiante debe demostrar cuando haga la actividad. Y eso tiene que estar documentado, ¿verdad? Y eso tiene que reflejarse en ese instrumento de medición, que es la rúbrica. La confiabilidad, por otro lado, se refiere al grado en que la administración repetida de un instrumento al mismo individuo produce resultados iguales. En este caso se relaciona con la exactitud en la medición. Así que la confiabilidad como unidad de probabilidad se expresa en unidades que varían de 0 a 1. Quiere decir que un instrumento debe tener una confiabilidad mayor de 0.70, de 0.70 en adelante. Y esto se puede calcular. Y esto se calcula una vez usted la administra, ¿verdad? Y al grupo. Los que usan Moodle, por ejemplo, aquí en el recinto para preparar sus instrumentos de medición, saben que Moodle tiene un módulo que calcula las estadísticas de un instrumento. Y dentro de las estadísticas ¿verdad? De ese instrumento que presenta está la confiabilidad, la consistencia interna del instrumento, como parte de las estadísticas. Así que usted lo puede evidenciar ahí. Si no, usted lo puede calcular utilizando un programado como SPSS o, ¿verdad? SAS u otro, R u otro programa. O sea que hay programas que calculan esa confiabilidad. Si usted usa Moodle, Moodle lo calcula. Eh, Algunas evidencias de validez se pueden obtener en el proceso de diseño del cuestionario.
el examen o la rúbrica y no requieren de la administración, simplemente cualitativamente se puede determinar esa evidencia. Por ejemplo, buscar revisión de literatura sobre competencias relacionadas al desarrollo de una propuesta o de cualquier tarea que usted le asigne al estudiante o de cualquier dominio del aprendizaje que usted quiera evidenciar. Siempre debería hacer una revisión de literatura para ver cuáles son esos criterios adecuados que yo debo considerar en mi curso y cuáles no. Todas las evidencias de confiabilidad se basan en procesos estadísticos, por lo que requieren la administración del instrumento. ¿Okay? Quiere decir que una vez usted adjudica puntuación, ya usted está recopilando estadísticas y dependiendo del formato que usted utilice, dentro de la plataforma que usted utilice, puede ser que esa plataforma le haga el cómputo de esa evidencia de confiabilidad que en muchos casos se refiere a la consistencia interna del instrumento. La validez relacionada con el contenido determina cuán apropiados y relevantes son esos ítems, ¿verdad? Al contenido que se está considerando. En este caso, pues la validez puede ser construir instrumentos en equipo, que expertos los revisen, que tenga una planilla de especificaciones para pruebas y entonces esa planilla relacione el tipo de ítem con el contenido, ¿verdad? A la luz de los objetivos, a la luz de por ejemplo, de los niveles de pensamiento, que hay una evidencia de esa construcción de ese instrumento. La confiabilidad, cuando se utilizan rúbricas o escalas de valoración, se recomienda realizar un proceso de calibración. En este caso, para que los docentes se familiaricen con la rúbrica y cada uno de los niveles, ¿verdad? Cómo van a evaluar esos trabajos. Usualmente, y lo que hicimos en estudios generales durante mucho tiempo fue que nosotros nos reuníamos con los profesores, seleccionábamos trabajos con la ayuda de algunos de ellos que fueran de nivel alto, por ejemplo, excelente, seleccionábamos trabajos que ellos entendían que era nivel medio, ¿verdad? Y nivel bajo, o sea, que había muy buena redacción, ¿verdad? Excelente, redacción promedio y redacción baja. Y entonces se les daba a los profesores sin decirle qué era lo que estaban evaluando, ¿verdad? O cuál era el nivel del trabajo del estudiante que estaban evaluando y cada uno le asignaba un valor y entonces se discutía en grupo por qué, ¿verdad? Había diferencia en la adjudicación de puntuaciones y se llegaba a consenso, de tal manera que hubiese ese consenso y entonces eso era un indicio de que cuando los profesores estaban adjudicando puntajes a los trabajos que corregían, estaban centrados, ¿verdad? En el nivel particular. Y creamos un proceso de calibración en varios talleres que les dimos. Esa era si había mucha discrepancia, discutíamos las razones por las cuales cada cual lo evaluaba de esa manera y entonces llegaba a consenso. Así que esa dinámica fue muy buena y casi siempre lo que hace es que se identifican trabajos en nivel alto, moderado y bajo para más o menos, ¿verdad? Ir calibrando a los docentes. La confiabilidad se determina utilizando procesos estadísticos, ¿verdad? Que están basados en correlaciones, ya que expresan la relación entre ese conjunto de puntuaciones. Hay una diversidad de coeficientes, está la consistencia entre jueces, el coeficiente de equivalencia, el coeficiente basado ¿verdad? La administración de un instrumento en dos ocasiones y correlacionarla, y el de consistencia interna. El más que se utiliza es el consistencia interna, ¿verdad? El de estadística de Q de Richardson, KR20 o KR21, dependiendo de si el ítem es codificado ¿verdad? En codificación binaria, por ejemplo, ceros y uno, correcto e incorrecto, o si es codificado en una escala, como por ejemplo 1, 2, 3, 4. Así que hay esa diversidad entre KR20 y KR21. Pero ese es el de consistencia interna, el que usa Moodle. Este es un ejemplo. Vamos a ver ahora qué criterios e indicadores uno consideraría evaluar un trabajo escrito. Por ejemplo, si yo voy a evaluar un trabajo escrito, lo primero que uno hace es revisión de literatura. Y si usted revisa literatura, recuerden que la revisión de literatura
está centrada en el concepto de validez del instrumento. ¿Qué es lo que yo voy a medir? Entonces yo consigo una serie de criterios que puedo utilizar con unas definiciones, ¿verdad? Unas definiciones particulares, una definición conceptual. Vamos a suponer que me interesa evaluar algo sobre escritura, un trabajo donde voy a evaluar la escritura. Hay algo que se llama grafomotricidad. Pues yo leo, yo no voy a discutir todo esto, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo uno procede. Quizás esto no me interese. eh, Algunos indicadores, si usted va a la literatura, le define lo que es grafomotricidad, nos referimos a la capacidad para ejecutar con precisión y eficacia el conjunto de movimientos, habilidades y destrezas que dan lugar a la producción física de la escritura, acorde a los determinados modelos gráficos, ¿verdad? Y entonces aquí está todos algunos indicadores que tienen que ver con la grafomotricidad, que yo lo puedo utilizar si yo quisiera eh, trabajar ese criterio en mi rúbrica, ¿verdad? Y aquí vi algunos indicadores, porque la literatura los tiene, ¿no? Y fíjense que aquí sigue ortografía, que es ortografía, me la define. Yo no voy a entrar en todo esto, simplemente voy a hacer algo, ¿verdad? Panorámico, pero si usted decide integrar ortografía en la evaluación de ese trabajo del estudiante, pues aquí hay una definición de ortografía, hace referencia al conjunto de habilidades que nos permiten codificar gráficamente de manera apropiada la palabra hablada, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Y entonces aquí tenemos algunos indicadores de ortografía que se pueden utilizar, algunos dependiendo del uso que usted le vaya a dar en ese curso o en esa tarea. ¿Ok? Algunos indicadores de ortografía. ¿Ah? Composición escrita. ¿Qué es composición escrita? ¿Verdad? Y ahí le dan una definición. Lo que estoy un poco aquí diciéndoles es, si usted va a hacer la rúbrica, debe buscar información sobre los indicadores y los criterios para poderle darle ese sostén a la rúbrica en términos de esa validez de contenido de la misma. Y asegurarse que eso es una competencia que a usted le interesa incorporar o algún elemento que a usted le interesa incorporar. Tiene que tener esa evidencia, porque eso es lo que le da sostén a la validez de contenido de la misma. Así que usted revisa la literatura y hay mucha información para poder desarrollar no solo el indicador, perdón, no solo los indicadores, sino también el criterio. ¿Ok? Así que estos serían como se trabajó, ¿verdad? Y entonces la fuente de donde se sacó esta información, en caso de que usted tenga que presentar evidencia de esa validez, de dónde usted obtuvo esa información. Eso es lo que se hace. Cuando aquí nosotros decidimos evaluar pensamiento crítico, que era uno de los dominios del aprendizaje en el recinto, nos dedicamos a hacer una búsqueda también sobre el concepto pensamiento crítico, porque había que definirlo operacional, tanto conceptualmente como operacionalmente, ¿verdad? Eso fue una encomienda que tuvimos en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, de que cada dominio del aprendizaje del recinto fuera definido conceptualmente y operacionalmente. Conceptualmente, pues, las ideas que están relacionadas a ese dominio, a ese constructo, y operacionalmente es cómo se mide. ¿Ok? Así que buscamos definiciones de pensamiento crítico. Teníamos un comité interfacultativo en el recinto de profesores de filosofía, de profesores de lengua, ¿verdad? De matemática, que colaboraron en esta encomienda y trabajamos ¿verdad? Empezamos a buscar literatura y cada cual aportó desde sus disciplinas cuál iba a ser la definición para el recinto. Así que esto fue el inicio, ¿verdad? El pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la posición más razonable y justificada sobre un tema, y en la cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos introducen. Y entonces, algunos elementos que se deben trabajar en el mismo, pues que se identifique y se caracterizan argumentos, que se evalúan fuentes de información, que se evalúan los argumentos, etcétera. Empezamos a buscar, hacer un acopio de información
y esto solamente le estoy presentando dos definiciones, pero fueron varias las que trajeron los colegas y sobre las cuales trabajamos para desarrollar la definición conceptual de ese dominio en el recinto. ¿Verdad? Cuando se trabajó inicialmente el avalúo institucional. Así que se trabajaron una serie de definiciones para poder entonces ¿verdad? Ir viendo qué criterios podríamos estar utilizando. Empezamos a analizar qué criterios se deberían utilizar para desarrollar la rúbrica o una rúbrica que midiera pensamiento crítico. Porque ¿verdad? Es un concepto tan amplio que había que en cierta medida acomodarlo a una evaluación en una sala de clase de profesores que iban a utilizar ese dominio en sus cursos para ser evaluados. Así que estos son algunos de los criterios: análisis de información, aplicación de procedimientos, reglas y principios, planteamiento de soluciones o perspectivas variadas, presentación de conclusiones o inferencias basadas en hechos, síntesis de ideas. Esto fue una especie de análisis que empezamos ¿verdad? Y cada cual trajo una diversidad de términos, conceptos, ideas, y se trabajaron. Eh, Fíjense que ahí empezamos entonces a ver algunos aspectos importantes y cómo íbamos a trabajar los indicadores. Estos podrían ser indicadores para análisis, el criterio análisis, indicadores, posibles indicadores. Una persona que analiza es una persona que puede descomponer en partes, establecer relaciones entre esas partes, que puede indicar el principio que integra esas partes, que puede comparar y contrastar, ¿verdad? Que identifica idea central, que identifica patrones. Son indicadores dentro del análisis. ¿Cómo yo voy a trabajar esto? ¿Me es útil? ¿No me es útil? ¿Lo elimino? ¿Lo dejo? Todas estas ¿verdad? Actividades realizamos en ese tiempo para desarrollar una persona que aplica principios, pues una persona que puede interpretar y señalar causa y efecto, que desarrolla procedimientos en nuevos contextos, que formula nuevos temas, etcétera, para entonces trabajar la rúbrica, ¿verdad? Así que esta fue la rúbrica inicial que se trabajó en pensamiento crítico. Ya esta rúbrica ha sido modificada, pero esta fue la rúbrica inicial que trabajamos, ese grupo, en el proceso de desarrollar la misma. Trabajamos los aspectos a evaluar, que serían también los criterios: análisis de información, datos, ideas y conceptos, aplicación de fórmulas, principios, ideas, soluciones, posiciones o perspectivas, conclusiones, síntesis, ¿verdad? Y entonces desarrollamos los niveles experto, proficiente, en progreso, iniciado. Fíjense, al principio muchos profesores utilizaron, por ejemplo, recuerdo excelente, bueno, regular, deficiente, ¿verdad? Esas fueron las primeras escalas que muchos profesores desarrollaron en el recinto: excelente, bueno, regular, deficiente. Se le quitó la palabra deficiente para hacer una palabra un poco más, menos, que limitara tanto al estudiante, ¿verdad? Que fuera un poco negativa. Así que muchas veces ese cero que se le da, pues se excluyó de la rúbrica, se excluyó de la rúbrica. Si ustedes se fijan, en el recinto empiezan con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque casi siempre el estudiante en el trabajo hace algo. Así que lo que decidimos fue utilizar ¿verdad? La palabra iniciado, en lugar de deficiente, iniciado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, lo que se hizo en aquel momento, recuerden que esta rúbrica cambió, fue que se desarrolló entonces los indicadores para cada uno de los niveles. Y lo que uno trata de hacer es ir degradando de una manera cualitativa los niveles. Por ejemplo, en análisis de información, el estudiante que está en nivel experto es ese estudiante que interpreta información de manera acertada, profunda y apropiada en nuevos contextos.
Analiza la evidencia sin sesgos de manera objetiva. El estudiante que es proficiente presenta información de manera acertada y apropiada, pero en contextos familiares, no en nuevos contextos. El estudiante no extrapola, ¿verdad? No va más allá, sino que lo analiza dentro de lo que conoce. Analiza la evidencia sin sesgo. El estudiante en progreso presenta información con algunas inconsistencias. Piense que ya aquí se va viendo un poco la degradación y por eso es que está en progreso. Analiza la evidencia basándose en sus propios intereses o ideas preconcebidas. Quiere decir que podría haber sesgos aquí. Y el estudiante que está en iniciado, al presentar información, lo hace con inconsistencias o la misma es irrelevante. Y se ve un sesgo marcado en su análisis. Y aquí el estudiante, pues, lo hace a base de lo preconcebido, las ideas preconcebidas que tiene, pero hay sesgo en las mismas. Un poco esa es la idea de ir degradando el nivel y que se vea evidente en la rúbrica. ¿Ok? Y así, pues, para cada uno tenemos, hicimos eso, ¿verdad? En este caso, eso es lo más difícil, poder degradar de manera cualitativa, porque fíjense que aquí es cualitativo, de nivel a nivel, o sea, de experto a proficiente, de proficiente en progreso e iniciado. Lo que se recomienda, lo que se recomienda es que usted desarrolle primero el experto, que el experto coloque todo lo que es relativo al nivel máximo de ejecución en ese nivel y luego haga el último, el iniciado, o sea, que usted haga el 4 y el 1, el 4 y el 1, nivel más alto y el nivel más bajo, que haga esos dos, eso es lo más fácil de hacer, los más fáciles. Y después entonces vaya de experto a proficiente, quitando elementos ¿verdad? De excelencia poco a poco. Y así puede hacer la degradación, que la degradación se vea, que sea la que se vea, porque de lo contrario, si usted trata de ir de experto a proficiente, pues quizás no le haga tan fácil como empezar a ver el iniciado, ¿verdad? Porque usted entonces el iniciado y en progreso tiene que un poco alinearlos y se le va a hacer más fácil los extremos. Eso es lo que se sugiere, ¿verdad? Los extremos. Así que eso se hizo en este caso, ¿verdad? Para 1, 2, 3, 4 y 5 dominios o criterios, ¿verdad? En este caso, criterios del dominio de pensamiento crítico. Se trabajó la rúbrica es mucho más amplia. A manera de conclusión, las rúbricas son herramientas esenciales en la educación moderna y proporcionan un marco claro y objetivo para la evaluación estudiantil. Su diseño e implementación requieren una planificación cuidadosa y consideración de principios claves para asegurar que sean claras, justas y efectivas. Al adoptar rúbricas bien diseñadas, los educadores pueden mejorar significativamente la calidad de la evaluación y, en consecuencia, el aprendizaje de los estudiantes. Recuerden que siempre que se le da una rúbrica a un estudiante, la idea es que el estudiante la utilice para su proceso metacognitivo y pueda autoevaluarse. Yo les tengo aquí algunas referencias. Esto se les va a hacer llegar a ustedes más adelante. También hay algunos recursos tecnológicos que pueden facilitar la elaboración de rúbricas, pero hay un espacio ¿verdad? En la universidad cuando cuando nosotros comenzamos la oficina de evaluación del aprendizaje, creamos un blog y aquí en este blog que todavía existe, la dirección está allí en la última transparencia. Hay una serie de rúbricas que se usaron en algunos de los programas, ¿verdad? Aquí están prácticamente todos los programas de recinto. Hay una serie de rúbricas disponibles aquí, ¿verdad? Así que aquí hay una serie de rúbricas para comunicación efectiva, de estudios generales, de pensamiento crítico de humanidades, de historia de Europa y las Américas. Hay distintas rúbricas, están disponibles, pensamiento crítico, ciencias naturales, lo que es comunicación efectiva para ellos, destrezas de laboratorio, ciencias sociales,
hay una serie de rúbricas, ¿verdad?, disponibles ahí. También, esta sería un buen inicio para ustedes. ¿Verdad? Esto fue parte de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje en aquel momento, cuando todavía no existían, digamos, las OLAS. Pero los voy a llevar a OLAS, por si acaso hay alguien aquí que es del recinto. OLAS es una plataforma, déjenme ver si está activa. Es una plataforma del recinto que todos ustedes pueden entrar, porque es un sistema de assessment que está conectado a través de la Decanato de Asuntos Académicos y del registrador. Así que se supone que ustedes, déjenme ver si está activo ahora, porque hubo un momento en que, ok, en que lo estaban ok, ahora mismo no está activo este semestre, porque yo creo que están trabajando en ella, pero aquí ustedes tienen una serie de rúbricas, ¿verdad? Disponibles en, de todas las, eh, de presentación oral en inglés básico, cómo evaluar comunicación oral, ¿verdad? Hay una diversidad de rúbricas: solución de problemas, razonamiento ético, comunicación escrita. Todas estas rúbricas están disponibles en este espacio, ¿verdad? Eh, de arquitectura. ¿Ves? Hay una diversidad de rúbricas impresionantes aquí, porque estas son rúbricas que han hecho algunos profesores, o se han hecho en algunos programas. Así que ¿verdad? Usted entra aquí y entiendo que aquí está la rúbrica. Ve, como le dije, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Así que hay una diversidad de rúbricas ya disponibles aquí en la plataforma de OLAS, que ustedes pueden usarla, porque son, ¿verdad?, de uso para los docentes del recinto. Solamente pueden entrar los docentes de UPR Río Piedras. Van a OLAS, ¿verdad? Aquí están los outcomes, ¿verdad? O los dominios del aprendizaje que se miden en el recinto, que son estos, ¿verdad? El contenido de las disciplinas, los contenidos que se dan en la disciplina: pensamiento crítico, comunicación efectiva, literacia de información, razonamiento lógico-matemático, investigación y creación, responsabilidad social y tecnología. Estos son los que se miden en el bachillerato, ¿verdad? Así que, dependiendo del curso que usted dé, si usted cae en el proceso de evaluación del aprendizaje de su departamento, usted tiene que proveer información a OLAS sobre cómo están los estudiantes de acuerdo a las actividades que ustedes han generado, o que se ha generado en el programa, para atender ese dominio particular. Y probablemente, si su curso cae ahí, pues usted tiene que proveer evidencia sobre, por ejemplo, yo doy un curso de estadísticas, y mi curso de estadísticas aporta al dominio de pensamiento lógico matemático. Así que aquí usted va a ver las rúbricas, ¿verdad? Si usted quiere crear la rúbrica, usted la puede crear usted mismo, su rúbrica. O sea, no tiene que usar la rúbrica que creó otro docente, porque aquí usted puede crear su propia rúbrica, o usted puede adoptar una rúbrica. Usted va simplemente aquí y la busca, ¿verdad? Aquí hay una diversidad de rúbricas que puede estar un día completo, ¿verdad? Buscando usted rúbrica para técnica de piano, reporte escrito, etcétera. O sea, hay una diversidad, ¿verdad?, impresionante de rúbricas. Trabajo final, ¿ok? Porque todos los programas tienen sus rúbricas aquí. Piensa en todos los programas del recinto que aportan información a la evaluación institucional. Así que aquí hay una diversidad de rúbricas que usted puede: proyecto de tesis y disertación, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí hay una rúbrica para evaluar un proyecto de tesis o disertación,
¿Ve? Si usted necesita una rúbrica, aquí aparece. Siempre recuerde que el recinto tiene 4 niveles y está, ¿verdad? La escala es 1, 2, 3, 4, como le dije, 5, 6, 7, 8. En esa, ¿verdad? Que lo puede utilizar. Voy ahora a hacer con ustedes un ejercicio que les va a facilitar un poco su... Recuerden que aquí tienen una diversidad de rúbricas. La que les dije que aparecen también de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje era esta, ¿verdad? Que esa enlace los lleva a unas rúbricas bastante antiguas, pero ahora vamos a trabajar un poco cómo hacer una rúbrica utilizando inteligencia artificial. Y básicamente lo que vamos a hacer es que yo voy a entrar a ChatGPT, ¿verdad? ChatGPT, y yo hice aquí como unas instrucciones y le voy a decir a ChatGPT, actúa como un docente universitario y desarrolla una rúbrica de 4 niveles, excelente, bueno, regular, iniciado. Yo le puedo indicar los niveles, ¿verdad? En este caso decidí utilizar excelente, bueno, regular, iniciado para evaluar un ensayo y considera los siguientes criterios. Dentro del ensayo, simplemente voy a trabajar la estructura del ensayo, argumentación, conclusión y propuestas, originalidad y cumplimiento. Dale, seleccioné estructura del ensayo, argumentación, conclusión y propuesta, originalidad y cumplimiento. Puedo añadir más, pero simplemente voy a usar esas nada más, ¿verdad? Así que yo le voy a dar aquí copy, aquí, y voy a ir a ChatGPT y le voy a dar aquí paste, ¿verdad? Y entonces le voy a decir que me desarrolle la rúbrica. Recuerden que me va a desarrollar una rúbrica que a lo mejor a mí me es útil o no me es útil, ¿verdad? Entonces me dice, a continuación te proporciono una rúbrica de evaluación para un ensayo basada en los niveles excelente, bueno, regular e iniciado y considerando los instrumentos, los criterios que has mencionado. Y entonces, si ustedes se fijan, pues me da, ¿verdad? Criterio, me le adjudicó excelente 4. Yo no le dije que le adjudicara 4, pero ella decidió adjudicarle 4, a bueno 3, a regular 2 y a iniciado 1. Fíjense que hay una degradación. Estructura del ensayo, argumentación, conclusión y propuestas, originalidad, cumplimiento, ¿verdad? Y entonces vamos a ver en estructura del ensayo para excelente. La estructura es clara, coherente y sigue un orden lógico. Cada parte está perfectamente desarrollada. La estructura es clara, pero puede haber ligeros desajustes en el orden o conexión entre secciones. O sea, fíjense cómo hay una ella misma degradó, ¿verdad? El programado mismo degradó el 3 del 4. La estructura es algo confusa o desorganizada, afectando la comprensión. Y en iniciado, la estructura es incoherente o desorganizada, dificultando seriamente la lectura. ¿Por qué, aunque la estructura es incoherente y desorganizada, no se le debe dar cero a un estudiante porque hizo algo, ¿verdad? El estudiante escribió el ensayo. A lo mejor no sabe escribir, redactar bien, pero pues hizo un intento. Por eso es que el cero no es adecuado. El cero es cuando el estudiante realmente no hace nada. Pero si el estudiante hace algo, pues se le debe dar, ¿verdad?, algún crédito. A lo mejor yo digo, bueno, déjame usar esto, pero yo voy a mejorar un poco más lo de la estructura. Si usted le indica a ChatGPT qué considerar dentro de la estructura, o sea, ser más específico, usted puede ir a la especificidad, decir, mira, en estructura del ensayo considera esto, en argumentación considera esto, ¿verdad? En conclusión y propuestas, considera esto. En originalidad, considera esto. Y en cumplimiento, considera esto. Le hace una,
adaptación mucho más bonita, ¿verdad? Y mucho más organizada de ese criterio. Yo simplemente se los mencioné, ¿verdad? Inicialmente sin ir al detalle, pero yo puedo ir y en esa búsqueda bibliográfica que yo hice, en esa búsqueda de teoría que yo hice, encontré unos elementos particulares que quiero considerar. A lo mejor se me quedó riqueza léxica, por ejemplo, que quisiera incluirla, pues en la próxima la incluyo. Pero mientras más información usted le dé, fíjense que yo fui bien somero, bien por encima, ¿verdad? Bien superficial al decirle y me dio algo razonable. Por ejemplo, los argumentos son sólidos, bien desarrollados y están respaldados por fuentes confiables, porque en la argumentación se supone que uno vaya a las fuentes de información. Los argumentos son coherentes, aunque podrían estar mejor desarrollados o respaldados, ¿verdad? Quizás la literatura no fue muy amplia. Los argumentos son débiles, con poca profundización o respaldo limitado. Los argumentos son vagos, poco claros o inexistentes. Y así con cada uno de los indicadores de ese criterio para ese nivel. Fíjense que es un inicio y mientras más información usted le dé a esa plataforma de inteligencia artificial que puede ser ChatGPT u otra, ¿verdad? Copilot u otra, porque hay muchísimas, pues usted va a incluir, ¿verdad? Elementos y le va a dar una mejor rúbrica. Así que esas son algunas de las ideas que les traje hoy, porque hay veces que el problema es ¿verdad? Esta parte aquí. ¿Cómo yo desarrollo esos indicadores para cada nivel? Así que una sugerencia mía es que como ChatGPT es accesible en este es el 4 y por este yo pago una mensualidad, pero el 3.5 es de libre acceso, ¿verdad? No cobran. Pues usted lo puede utilizar y funciona tan bien como este. En este caso, usted mientras más información le dé, mientras, por ejemplo, ¿verdad? A este prompt que yo utilicé, le puede ir añadiendo, o sea, usted le puede decir estructura del ensayo y darle, ¿verdad? Algunos links o algunos criterios adicionales, alguna información adicional para estructura del ensayo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le voy a añadir a esto riqueza léxica, ¿verdad? Riqueza léxica, que le añado ese. Pues voy de nuevo, ¿verdad? Voy de nuevo aquí. Voy aquí a ver si me da riqueza léxica lo que yo, ¿verdad? Porque se me quedó, yo dije, mira, se me quedó riqueza léxica, déjame incluirla. Déjeme ver si me, me produce. Eh, uno, no, déjeme ver si tuve un pequeño problema ahí. Aquí, ok. Aquí me va a incluir riqueza léxica. Probablemente da lo mismo de la anterior, eh, pero le añadí algo que no tenía el otro, ¿verdad? Porque dije, mira, se me quedó tal y este es importante. ¿Ve? En riqueza léxica, el ensayo utiliza un vocabulario variado, preciso, adecuado al tema, lo que enriquece la lectura. El ensayo tiene un buen uso del léxico, aunque podría ser más variado o preciso. El vocabulario es limitado o impreciso, afectando la calidad del ensayo. El vocabulario es muy básico, repetitivo y no adecuado para el tema tratado. Y recuerden que cuando mientras más información usted le da a ese prompt o a esa instrucción, mucho más clara y mucho más, podríamos decir, profunda y adecuada va a ser su rúbrica. Así que es otra opción. Es una opción mucho más rápido, ¿verdad? Y vamos a estar incorporando unos elementos tecnológicos y unos elementos de desarrollo de la inteligencia artificial que antes no teníamos y que nos van a ayudar para cada trabajo.
porque usted puede cambiar el trabajo, ¿verdad? Y decirle, yo quiero ahora que me hagas una rúbrica para evaluar una propuesta de investigación, ¿verdad? Déjeme ver, sin desarrolla, perdonen. Una propuesta de investigación y lo voy a dejar así, ¿verdad? Sin darle más detalles, bien genérico. A ver si... déjeme quitar esta, que no sé qué pasó. Déjenme... ok. Yo no le voy a decir nada más que... o sea, no le voy a dar más detalles, a ver qué hace. Sin darle detalles de niveles, no sé qué está pasando, porque no está, déjenme, perdonen sin darle muchos detalles, vamos a ver. Aquí, fíjense que aquí en esta no la hizo como, ¿verdad? Colocó deficiente. Ah, ok. Deficiente, aceptable, bueno y excelente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, deficiente no me gusta utilizarlo. Claridad del problema, revisión de literatura, objetivos de la investigación, metodología, originalidad, factibilidad. Ella decide cuáles son los criterios. Yo pude haberla mejorado si le añadía los criterios particulares que yo quería que utilizara. Así que me dice cómo interpretarla, ¿verdad? También me dice cómo interpretarla a la luz de las puntuaciones. Con esos criterios, ¿verdad? Si yo multiplico los criterios por las puntuaciones, el valor máximo sería 24, que sí que tiene 20, ¿verdad? Son 6 criterios a 4 puntos, 24. Básicamente, pues, para yo poder adjudicar puntuación. Así que hay una diversidad de maneras de usted hacerlo, dependiendo de la información que usted le da, es el producto que usted va a conseguir. Así que es otra manera de usted hacerlo. Y yo creo que es mucho más fácil y más cómoda para aquellos que nunca han trabajado la rúbrica anteriormente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ajá, ahora. Sí, te pregunta, ¿recomienda incluir indicando que se crea con inteligencia artificial? Sí, claro, sí. Muy buena pregunta, claro. ¿Quité ya la presentación o está todavía? Sí, sí, sí. Recuerde que si usted la hizo con inteligencia artificial, debe mencionarlo. De hecho, yo doy un taller sobre se llama Intellectus Statistics, que voy a dar este semestre para aquellas personas que interesan hacer investigación cuantitativa y publicar, que hay programado que se llama Intellectus Statistics, que es de inteligencia artificial, que yo uso hace muchísimos años, cuando todavía el concepto de inteligencia artificial no estaba del todo desarrollado y no estaba, no había sido, no llegaba a todos así como ha llegado durante estos últimos años lo de inteligencia artificial.
y este programado realiza todos los cómputos estadísticos, además de que te escribe los resultados y te interpreta los resultados. Casi te hace el capítulo 4 en una tesis o una disertación de interpretación de la información. Y ya yo he hecho varias publicaciones en revistas arbitradas, como es el Journal of Chemical Education, y hay que indicar que se utilizó el programado, porque ya las agencias y las instituciones que evalúan investigaciones y publicaciones conocen del programado, ¿verdad? Y entonces uno utiliza en las referencias que utilizó tal o cual programado. Así que sí es importante que se diga que se utilizó inteligencia artificial al desarrollar la misma. Incluso usted puede incorporar cuáles fueron las instrucciones que usted le dio para que hiciera esa en particular, por si alguien quiere mejorarla, ¿verdad? O añadirle otros elementos. Así que sí, se debe incorporar, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quieran indicar, no sé, expresar antes de concluir? Ajá. Ajá. Espérense. Ajá. Ahora. Yo tengo una Y pregunta. si no hay más preguntas, pues con Nicolás. eso final. Ajá, ok. Adelante. ¿El acceso solamente a Río Piedras habías dicho sobre olas? ¿O yo podría tener acceso también, que estoy en Mayagüez? Espérate. ¿Ya hizo la pregunta? Sí, que si solamente los del recinto de Río Piedras son los que pueden acceder a olas, o el que está desde el recinto de Mayagüez puede acceder. No, solamente Río Piedras puede acceder a ¿No hay olas. forma de acceder o no? Que si hay alguna forma de acceder que no sea. No, porque solamente hay que tener en cuenta de la UPR. Entiendo que es un programa diseñado para los profesores del recinto, para las secciones que están a través del registrador. El registrador es el que crea el enlace, sí. No, Ok. sí, Lo haces a través del registrador Ok. y entonces, pues, como usted aparece como Mayagüez, pues sí, no va a tener acceso. sí. Aquí hay otra pregunta, ¿podría repetir el nombre del programado para la investigación cuantitativa? Intellectus Statistics. Va a haber un taller sobre eso del CEA.